Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre ventiladores. Vamos a ver los diferentes tipos de ventiladores que tenemos, sus especificaciones, cómo tener un buen flujo de aire, dónde es mejor colocar cada ventilador. Todo lo que tiene que ver con ventiladores y refrigeración lo vamos a tocar en este vídeo. Vamos a empezar hablando por las características de los ventiladores. Cuando miréis un ventilador, las características que vais a ver son las revoluciones por minuto, el ruido que hace en decibelios, el airflow o flujo de aire y la static pressure o presión estática. Lo que nos va a interesar es el flujo de aire y la presión estática. Depende para lo que queramos un valor u otro, luego hablaremos de ello. Pero también tenemos que tener en cuenta el resto de valores, es decir, de nada me sirve a mí tener un ventilador con un flujo de aire de la leche, de altísimo, si luego va un montón de revoluciones por minuto y parece que tengo el Apolo 11 despegando cada vez que enciendo el PC. Entonces tenemos que tener eso equilibrado, es decir, queremos un ventilador con altas prestaciones, pero también queremos que saque el mínimo ruido posible. Por lo tanto, tenemos que buscar ventiladores que nos ofrezcan prestaciones altas a las mínimas revoluciones por minuto posibles, porque el ruido va a depender en gran parte de las revoluciones por minuto. Luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es la conexión que tiene el ventilador. Si os fijáis, aquí tengo este ventilador, y vais a ver que tiene una conexión de 3 pines, que es conexión DC. A ver si enfoca la cámara. Aquí estáis viendo, ¿veis? Tiene un conector de 3 pines. Este conector nos va a permitir controlar el ventilador modificando el voltaje. Es decir, yo le puedo decir al ventilador que funcione con el 20% del voltaje. Pero eso no quiere decir que el ventilador vaya a funcionar al 20%. En cambio, con un ventilador como este, que como veis tiene 4 pines, aquí lo veréis, si enfoca la cámara. Bueno, no quiere enfocar esto. Bueno, un poco borroso, pero ahí estáis viendo. Este tiene 4 pines, es un conector PWD. Esto lo que nos va a permitir es que el ventilador nos diga al PC cómo está funcionando. Es decir, nos va a decir las revoluciones por minuto a las que trabaja, qué revoluciones por minuto podemos ponerle. Por lo tanto, a ese ventilador le podemos decir, por ejemplo, quiero que funciones a 1200 revoluciones por minuto. Y el ventilador se va a poner a 1200 revoluciones por minuto. Y además nos va a decir que está a esas revoluciones. En el caso del ventilador con 3 pines, no. En ese solo podemos configurar el voltaje del conector y en eso funciona. Yo igual le digo 20% de voltaje y no tiene fuerza para mover el motor y el ventilador no funciona. Entonces, ¿qué ventilador nos interesa para cada situación? Uno de estos, con un conector de 4 pines, es ideal para el procesador. En el procesador queremos tener control. Queremos que, por ejemplo, cuando esté a 50 grados, el ventilador esté funcionando a 2000 revoluciones. Cuando esté a 20 grados, pues esté trabajando a 400 solo porque está fresco. Por lo tanto, nos interesa tener un gran control sobre el ventilador y es recomendable uno con 4 pines. En el caso de los ventiladores de la caja, nos vendría bien uno como este. Realmente si tenemos uno de 4 pines es mejor, pero uno como este nos daría igual, porque en la caja normalmente solemos poner los ventiladores estáticos, es decir, que estén funcionando siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, no nos da igual que nos diga cuántas revoluciones va y eso, simplemente los ajustamos a una velocidad que veamos que tiene un buen rendimiento y un buen sonido y lo dejamos ahí. Por lo tanto, para caja, pues nos da igual. Si es de 4, mejor, pero si es de 3, nos viene perfectamente. Como os he dicho antes, tenemos dos tipos de ventiladores. Los centrados en presión estática, como este de aquí, y los centrados en el flujo de aire, como este de aquí. ¿En qué se diferencian estos dos ventiladores? Este de aquí, como veis, tiene unas aspas muy grandes y además el espacio entre las aspas es muy pequeño. Este es un ventilador centrado en la presión estática, luego hablaremos de ello. Y además, como veis, las aletas son muy grandes, tienen una gran superficie. En cambio, este otro, que está centrado en el flujo de aire, es diferente. Tenemos un gran espacio entre las distintas aspas, como veis me cabe el dedo. Además, las aspas son mucho más finitas. También tenemos otro tipo de ventilador de airflow, que es este de aquí. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Porque vamos a empezar hablando de la presión estática. ¿Qué es la presión estática? La presión estática es la presión que se genera a este lado del ventilador. Es decir, la presión que el aire puede generar aquí. ¿Por qué nos interesan ventiladores de presión estática? Pues estos ventiladores nos interesan para disipadores, como este de aquí. Y nos interesan también para radiadores, como el que tengo montado aquí arriba. Por cierto, ya se ha caído este LED otra vez. ¡Vaya mierda! Vale, como este radiador que tengo ahí arriba, que es refrigeración líquida. De hecho, este ventilador va montado ahí y lo he quitado para el vídeo. Y bueno, ¿qué es lo que hace bueno un ventilador con una gran presión estática para esto? Pues cuanta más presión generemos aquí, mejor vamos a poder disipar todo el calor que tenemos en las aletas o en el radiador.
Cuanto más fuerte choque el aire contra las aletas o contra el disipador, más vamos a poder disipar. Además, estos disipadores tienen otra peculiaridad, disipan en cono, es decir, el aire que sale aquí sale en un cono hacia allí. Por lo tanto, el aire choca contra las distintas aletas de los radiadores o los disipadores y refrigera mejor. Además, tiene otra peculiaridad, trabaja muy bien en espacios pequeños, es decir, si yo tengo este ventilador aquí y tengo algo aquí pegado, por ejemplo los discos duros, si lo quisiera poner aquí o cualquier otra cosa, si yo tengo algo aquí pegado, los ventiladores de presión estática funcionan mejor que los de Airflow. Los de Airflow, al tener muy poco espacio, no funcionan bien. Y ahora vamos a hablar también un poquito de disipadores y radiadores. Hay dos formas de configurarlos, pull y push. ¿Qué quiere decir pull? Pull quiere decir que yo pongo el ventilador aquí. ¿Qué ventaja tiene ponerlo ahí? Vamos a generar una mayor presión estática. Como el ventilador está chocando directamente contra el radiador, todo el aire está viniendo directo aquí, vamos a disipar mejor, ya que la presión estática va a ser mayor. ¿Qué desventaja tiene esto? Que todo el polvo se va a quedar aquí. Es decir, el ventilador está echando aire hacia allí y el polvo se va a quedar entre el ventilador y el disipador. En un sistema de refrigeración líquida como el de arriba con un radiador, lo mismo. Pull sería ponerlo así y pasaría exactamente lo mismo. Todo el polvo se va a quedar ahí en medio. ¿Qué es pull? Pull es justo lo contrario, sería ponerlo así. Es decir, el aire está pasando hacia allí y yo lo pongo aquí. ¿Qué desventaja tiene esto? Evidentemente estamos generando menos presión estática, pero tiene una gran ventaja, es muy fácil de limpiar, porque como el aire está pasando hacia allí, todo el polvo se va a quedar aquí. Entonces, si queremos limpiarlo, no hay que hacer nada, simplemente limpiamos esto y listo. En otro caso, como tenemos aquí el ventilador, tenemos que desmontar el ventilador para limpiarlo. Por lo tanto, push es más eficiente y pull es más fácil de limpiar. La diferencia de rendimiento es muy pequeña. Yo he probado el pull y el push en mi radiador y la diferencia en grados apenas se notaba. Por lo tanto, quizá pull, aunque apenas se use, está bastante bien. También podemos hacer otra configuración que es pull-push, es decir, las dos. Meto uno por aquí y otro por aquí en pull. Esto es lo mejor, porque como estáis viendo es cuando más presión estática creo. Este está echando aire hacia allí y este directamente lo está absorbiendo y lanzando hacia allí. Tener cuidado, no hagáis lo de pongo uno por aquí echando. Es decir, pongo por aquí uno echando aire y otro echando aire hacia allí. Y se junta todo el aire en medio, entonces la liáis. O pongo los dos sacando y no entra casi aire. Tenéis que ponerlos los dos en la misma dirección, los dos hacia allí y los dos hacia aquí. Y también no hagáis esto que he hecho yo. Intentar poner siempre dos ventiladores iguales. Si ponéis dos diferentes se pueden crear turbulencias y estaríamos perdiendo más de lo que ganamos. De lo siguiente que vamos a hablar es de los ventiladores centrados en el flujo de aire, como los dos que os he enseñado antes. Como su nombre indica, estos ventiladores lo que hacen es crear flujos de aire, por lo tanto son ideales para poner en nuestra caja. Tenemos este tipo, que como os he dicho antes tiene aletas finas y con mucho espacio entre ellas, y este otro, que la diferencia es que tiene muchísimas aletas pequeñitas y no tenemos demasiado espacio entre ellas. Pero los dos hacen prácticamente el mismo trabajo. El objetivo de estos ventiladores es que pase la mayor cantidad posible de aire a través de ellos. No importa la presión que creen detrás, estos ventiladores lo que intentan es que pase la mayor cantidad de aire. Por lo tanto, por eso aquí tenemos más espacio entre las aletas. Al tener más espacio, lo que hacemos es crear menos resistencia y que pueda pasar más aire. Además dejamos más espacio para que pase hacia allí. Este tipo de ventilador tiene también otra característica. El aire que sale por aquí va muy recto. Es decir, lo que sale por aquí va en dirección recta hacia allí, no se crea un cono ni nada. En este otro caso que tenemos muchas aletas, el aire se va a disipar en distintas direcciones, va a salir en cono como antes. Pero este ventilador es capaz de mover muchísimo aire también. Al tener tantas aletas, es capaz de hacer que pase muchísimo aire a través de él. Pero como os he dicho, lo dispersa. Y en este sale en línea recta. Por lo tanto, cuando os interesa uno u otro. Como veis, este de aquí es el mismo que tengo aquí atrás. Aquí atrás me importa que el aire salga recto. Me da igual, el aire está saliendo directamente fuera de la caja y me da igual que choque contra la pared en línea recta o en cono o cualquier cosa. Yo que quiero es que ese ventilador saque la mayor cantidad de aire caliente posible. En cambio, aquí abajo, por ejemplo, me interesa que este ventilador que tengo aquí abajo, que creo que no lo veis, pero hay aquí uno, me interesa que el aire lo tire directamente contra la gráfica, no me interesa que se disperse por aquí. Quiero que tire el aire contra la gráfica y los que tengo aquí delante lo mismo. Quiero que el aire no se disperse por aquí, quiero que lo tiren hacia allí para que entre directamente dentro del PC. Por lo tanto, estos ventiladores nos pueden interesar aquí adelante y abajo y estos nos pueden interesar para expulsar aire. Es decir, estos para meter aire y estos para expulsar.
pero realmente da un poco igual al final. Van a hacer los dos bien su trabajo. Y ahora, hablando de disipadores de flujo de aire, vamos a hablar de un poco del flujo de aire en nuestra caja. La dirección del aire siempre tiene que ser esta. El aire frío tiene que entrar por aquí o por aquí abajo, o por los dos. Y tiene que salir por aquí arriba o por aquí atrás. No podemos hacerlo al revés. El aire caliente sube, por lo tanto, si yo intento meter por aquí aire frío y sacar por aquí el caliente, no va a funcionar. Todo el aire caliente se nos va a estancar aquí porque tiende a subir. Por lo tanto, tenemos que aprovechar eso para meter aire por aquí y sacarlo por aquí arriba, aprovechando que el aire caliente sube. Y una cosa importante, yo me puedo comprar los mejores ventiladores que haya en el mercado, puedo poner en la caja un montón, poner yo que sé, 4 adelante, 4 atrás, pero si mi caja no tiene un montaje limpio, es decir, si yo tengo por aquí pasando un montón de cables, me voy a cargar todo el flujo de aire y todos los ventiladores que he puesto no va a servir para nada. Hay que tener la caja montada de forma limpia. Todos los cables tienen que pasar por la parte de atrás de la caja y aquí tener la mínima cantidad posible de cables. Yo no puedo coger de la fuente y decir, pues como está aquí la gráfica, saco el cable y lo enchufo aquí. Y el de la placa base mismo, lo paso por aquí en medio. Si hago eso me estoy cargando todo el flujo de aire, porque estoy metiendo cables por en medio que van a cortar el aire. Por lo tanto, siempre ordenar bien los cables. Hacer que pasen por detrás, ponerles bridas. No sé si lo veis, pero por ejemplo, todos estos están embridados para que vayan todos juntitos y no se dispersen. Por aquí también van todos embridados para sacarlos por aquí y que ocupen la menor cantidad posible. Y ya no solo tenéis un mejor flujo de aire haciendo eso, también os va a quedar mucho más bonito el ordenador. Un montaje limpio va a quedar siempre mucho mejor que uno con todo cables por en medio. Por lo tanto, el montaje mínimo que tenemos que hacer de ventiladores es tener uno aquí atrás, o bueno, aquí arriba. Eso es lo mínimo. Uno expulsando aire es lo mínimo que tiene que tener nuestra caja. Y luego ya a partir de ahí podemos añadir más. Ahora, ¿cómo los añadimos? Es decir, ¿cuántos pongo adelante? ¿Cuántos pongo atrás? ¿Cómo lo hago? Vale, aquí hay dos cosas, la presión negativa y la presión positiva. ¿Qué es la presión negativa? La presión negativa es cuando tengo menos presión aquí dentro que fuera. ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa cuando tengo más ventiladores sacando que metiendo aire. Si yo tengo aquí 3 sacando y 1 metiendo, estoy creando presión negativa. ¿Qué ventajas tiene hacer esto? La ventaja que tiene es que vamos a expulsar el aire caliente mucho más rápido. Al tener más ventiladores sacando, el aire caliente sale más rápido. Por lo tanto, en teoría es más eficiente. ¿Cuál es el problema? Que como la presión es menor, aquí dentro va a entrar aire. Es decir, no se va a hacer el vacío dentro de nuestra caja. Va a entrar aire. ¿Y por dónde va a entrar el aire? Pues por todas las esquinas. Nos va a entrar por aquí, por los puertos PCI, nos va a entrar por cualquier agujero de la caja, por arriba. Nos va a entrar por todos lados aire para llenar el aire que estamos sacando. ¿Y cuál es el problema de eso? El polvo. Si se nos mete por aquí aire, aquí no hay ningún tipo de filtro antipolvo. Los ventiladores delante solemos tener filtros antipolvo, pero por ahí no. Por lo tanto, teniendo presión negativa, lo que hacemos es que entre más polvo dentro de nuestra caja, aunque es algo más eficiente. La presión positiva sería lo contrario, tener más ventiladores metiendo aire que sacando. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues lo contrario que antes. Como ahora tengo aquí más presión, el aire va a tender a salir de la caja, entonces va a salir por todos estos agujeros. Y al salir por esos agujeros lo que hace es evitar que entre polvo dentro de nuestra caja. Por lo tanto, si yo pongo más ventiladores sacando, tengo mejor rendimiento, pero voy a llenar el ordenador de polvo. Si yo meto más ventiladores metiendo aire, voy a tener un poco más de aire caliente dentro, pero no voy a tener polvo. Y para terminar, el último consejo para reducir el ruido. Los ventiladores, además de sacar ruido por el aire que están moviendo y el motor, también vibran. Cuando esto está girando, está vibrando también. Por lo tanto, si yo este ventilador lo ato aquí con tornillos a la caja, las vibraciones del ventilador se van a transmitir a la caja. Por lo tanto, la caja va a producir un zumbido, va a empezar a dar... Y eso va a hacer ruido que nos va a molestar. Entonces, ¿cómo reducir el ruido que hacen nuestros ventiladores? No atándolos con tornillo, usándolos gomitas. Si usamos pequeñas gomas, como estas que tengo por aquí, ¿veis? Estas que tengo aquí atadas. Este ventilador está atado con estas gomas, a ver si se ve desde aquí también. Lo que va a hacer es que no vibre, es decir, bueno, el ventilador va a vibrar, pero las vibraciones no se transmiten a la caja, la goma lo evita. Por lo tanto, eso va a hacer que se reduzca el ruido. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta el siguiente.